Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Extracto del libro Mística Ciudad de Dios, Vida de la Virgen María. María de Jesús de Ágreda. Atención. En la doctrina que le da la Reina del Cielo, María Santísima, a María de Ágreda, se modificará la voz de hija mía a hijos míos, para que en la meditación todos se sientan parte. Gracias y disculpen por algunos errores de lectura. Prosiguió nuestro Salvador su camino, pasando el torrente Cedrón, para el monte Olivete, y entró en el huerto de Getsemaní, y hablando con todos los apóstoles que le seguían, les dijo: Esperadme y sentaos aquí, mientras yo me alejo un poco a la oración, y orad también vosotros para que no entréis en tentación. Diosle este aviso el Divino Maestro, para que estuviesen constante en la fe contra las tentaciones, que en la cena los había prevenido, que todos serían escandalizados aquella noche por lo que le verían padecer, y que Satanás los embestiaría para ventilarlos y turbarlos con falsas sugestiones, porque el pastor, como estaba profetizado, había de ser maltratado y herido, y las ovejas serían derramadas. Luego el Maestro de la vida, dejando a los 8 apóstoles juntos, llamó a San Pedro y a San Juan y a Santiago, y con los 3 se retiró de los demás, a otro puesto donde no podía ser visto ni oído de ellos. Y estando con los 3 apóstoles, levantó los ojos al Eterno Padre, y les confesó, y alabó como acostumbraba. Y en su interior hizo una oración y petición en cumplimiento de la profecía de Zacarías, dando licencia a la muerte para que llegase al inocentísimo y sin pecado, y mandando a la espada de la justicia divina que desprestase sobre el pastor y sobre el varón que estaba unido con el mismo Dios, y ejecutase en él todo su rigor, y le hiriese hasta quitarle la vida. Para esto se ofreció Cristo nuestro bien, de nuevo al Padre, en satisfacción de su justicia por el rescate de todo el linaje humano, y dio consentimiento a los tormentos de la pasión y muerte, para que en él se ejecutase en parte de que su humanidad santísima era posible. Y suspendió y detuvo desde entonces el consuelo y alivio que de la parte impasible pudiera redundarle, para que con este desamparo llegasen sus pasiones y dolores al sumo grado de padecer. Y el Eterno Padre lo concedió, y aprobó según la voluntad de la humanidad santísima del Verbo. En esta oración fue como una licencia y permiso con que se abrieron las puertas al mar de la pasión y amargura, para que con ímpetu
entrasen hasta el alma de Cristo, como lo había dicho por David. Y así comenzó luego a acongojarse, y sentir grandes angustias, y con ellas dijo a los 3 apóstoles: Triste está mi alma hasta la muerte. Y porque estas palabras y tristeza de nuestro Salvador encierran tantos misterios para nuestra enseñanza, diré algo de lo que se me ha declarado, como yo lo entiendo. Dio lugar a su majestad para que esta tristeza llegase a lo sumo natural y milagrosamente, según toda la condición posible de su humanidad santísima. Y no sólo se entristeció por el natural apetito de la vida en la porción inferior de ella, sino también según la parte superior, con que miraba la reprobación de tantos por quienes había de morir. La conocía en los juicios y decretos inescrutables de la divina justicia. Y esta fue la causa de su mayor tristeza, como adelante veremos. Y no dijo que estaba triste por la muerte, sino hasta la muerte, porque fue menor la tristeza del apetito natural de la vida, por la muerte que le amenazaba de cerca, y a más de la necesidad de ella para la redención. Estaba pronta su voluntad santísima para vencer este natural apetito, para nuestra enseñanza, por haber gozado, por la parte que era aviador, de la gloria del cuerpo en su transfiguración, porque con este gozo se juzgaba como obligado a padecer, para dar el retorno de aquella gloria que recibió la parte del aviador, para que hubiese correspondencia en el recibo y en la paga, y quedásemos enseñados de esta doctrina en los 3 apóstoles, que fueron testigos de aquella gloria y de aquella tristeza y congojas, que por esto fueron escogidos para el uno y otro misterio, y así lo entendieron en esta ocasión con luz particular que para esto se les dio. Fue también como necesario, para satisfacer al inmenso amor con que nos amó nuestro Salvador Jesús, dar licencia a esta tristeza misteriosa, para que con tanta profundidad le anegase, porque si no padeciera en ella lo sumo a que pudo llegar, no quedara saciada su caridad, ni se conociera tan claramente que era inextinguible por las muchas aguas de tribulaciones. Y en el mismo padecer la ejercitó esta caridad, con los 3 apóstoles que estaban presentes y turbados, con saber que ya se llegaba la hora en que el divino Maestro había de padecer y morir, como él mismo se lo había declarado por muchos modos y prevenciones. Esta turbación y cobardía que padecieron los confundía y avergonzaban en sí mismos, sin atreverse a manifestarla. Pero el amantísimo Señor los alentó, manifestándoles su misma tristeza, que padecería hasta la muerte, para que viéndole a él afligido y congojado, no se confundiesen de sentir ellos sus penas y temores en que estaban. Y tuvo juntamente otro misterio, esta tristeza del Señor, para los 3 apóstoles, Pedro, Juan y Diego, porque entre todos los demás ellos 3 habían hecho más alto concepto de la divinidad y excelencia de su Maestro, así por la grandeza de su doctrina, santidad de sus obras y potencia de sus milagros, que en todos esto estaban más admirados y más atentos al dominio que tenían sobre las criaturas. Y para confirmarlos en la fe de que era hombre verdadero y pasible,
fue conveniente que de su presencia conociesen y viesen que estaba triste y afligido como hombre verdadero. Y en el testimonio de estos 3 apóstoles privilegiados, con tales favores, quedase la Iglesia santa, informada contra los errores que el demonio pretendería sembrar en ella, sobre la verdad de la humanidad de Cristo, nuestro Salvador. Y también los demás fieles tuviésemos en este consuelo, cuando nos aflijan los trabajos y nos posea la tristeza. Ilustrados interiormente los 3 apóstoles con esta doctrina, añadió el autor de la vida, y les dijo: Esperadme aquí, y velad, y orad conmigo. Que fue enseñarles la práctica de todo lo que les había prevenido y advertido, y que estuviesen con él constantes en su doctrina y fe, y no se desviasen a la parte del enemigo, y para conocerle y resistirle estuviesen atentos y vigilantes, esperando que después de las ignominias de la pasión verían la exaltación de su nombre. Con esto se apartó el Señor de los 3 apóstoles a algún espacio del lugar de donde los dejó. Y prostrado en la tierra, sobre su divino rostro, oró al Padre eterno y le dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Esta oración hizo Cristo nuestro bien, después que bajó del cielo con voluntad eficaz de morir y padecer por los hombres, después que, despreciando la confusión de su pasión, la abrazó de voluntad y no admitió el gozo de su humanidad, después que con ardentísimo amor corrió a la muerte, a las afrentas, dolores y aflicciones, después que hizo tanto aprecio de los hombres, que determinó redimirlos con el precio de su sangre. Y cuando con su divina y humana sabiduría y con su inextinguible caridad sobrepujaba tanto al temor natural de la muerte, no parece que sólo él pudo dar motivo a esta petición. Así lo he conocido en la luz que se me ha dado de los ocultos misterios que tuvo esta oración de nuestro Salvador. Y para manifestar lo que yo entiendo, advierto que en esta ocasión entre nuestro Redentor Jesús y el Eterno Padre se trataba del negocio más arduo que tenía por su cuenta, que era la redención humana y el fruto de su pasión y muerte de cruz, para la oculta predestinación de los santos. Y en esta oración propuso Cristo nuestro bien, sus tormentos, su sangre preciosísima y su muerte al Eterno Padre, ofreciéndola de su parte por todos los mortales, como precio superabundantísimo para todos y para cada uno de los nacidos y de los que después habían de nacer hasta el fin del mundo. Y de parte del linaje humano presentó todos los pecados, infidelidades, ingratitudes y desprecios que los malos habían de hacer para malograr su afrentosa muerte y pasión, por ellos admitida y padecida, y los que con efecto se habían de condenar a pena eterna por no haberse aprovechado de su clemencia. Y aun con el morir por los amigos y predestinados era agradable y como apetecible para nuestro Salvador, pero morir y padecer por la parte de los réprobos era muy amargo y penoso, porque de parte de ellos
no había razón final para sufrir el Señor, la muerte. A este dolor llamó su majestad cáliz, que era el nombre con que los hebreos significaban lo que era muy trabajoso y grande pena, como lo significó el mismo Señor hablando con los hijos del Zebedeo, cuando les dijo si podrían beber el cáliz como su majestad le había de beber. Y este cáliz fue tanto más amargo para Cristo nuestro bien, cuanto conoció que su pasión y muerte para los réprobos no solo sería sin fruto, sino que sería ocasión de escándalo y redundaría en mayor pena y castigo para ellos por haberla despreciado y malogrado. Entendí pues que la oración de Cristo nuestro Señor fue pedir al Padre pasase de él aquel cáliz amarguísimo de morir por los réprobos, y que siéndolo ya inexcusable la muerte, ninguno, si era posible, se perdiese, pues la redención que ofrecía era superabundante para todos, y cuanto era de su voluntad a todos la aplicaba, para que a todos aprovechase, si era posible, eficazmente, y si no lo era, resignaba su voluntad santísima en la de su eterno Padre. Esta oración repitió nuestro Salvador 3 veces por intervalos, orando prolijamente, con agonía, como dice San Lucas, según lo pedía la grandeza y peso de la causa que se trataba. Y a nuestro modo de entender, en ella intervino una como altercación y contienda entre la humanidad santísima de Cristo y la divinidad, porque la humanidad, con íntimo amor que tenía a los hombres de su misma naturaleza, deseaba que todos por su pasión consiguieran la salud eterna, y la divinidad representaba que por sus juicios altísimos estaba fijo en el número de los predestinados, y conforme a la equidad de su justicia, no se debían conceder el beneficio a quien tanto le despreciaba, y de su voluntad libre se hacían indignos de la vida de las almas, resistiendo a quien se la procuraba y ofrecía. Y de este conflicto resultó la agonía de Cristo y la prolija oración que hizo, alegando el poder de su eterno Padre, y que todas las cosas le eran posibles a su infinita majestad y grandeza. Creció esta agonía en nuestro Salvador con la fuerza de la caridad y con la resistencia que conocía de parte de los hombres para lograr en todo su pasión y muerte. Y entonces llegó a sudar sangre con tanta abundancia de gotas muy gruesas que corrían hasta llegar al suelo. Y aunque su oración y petición fue condicionada y no se le concedió lo que debajo de condición pedía, porque faltó por los réprobos, pero alcanzó en ella que los auxilios fuesen grandes y frecuentes para todos los mortales, y que se fuesen multiplicando en aquellas que los admitiesen y no pusieren óbice, y que los justos y santos participasen en el fruto de la redención y con grande abundancia, y se les aplicasen muchos dones y gracias, de que los réprobos se harían indignos. Y conformándose la voluntad humana de Cristo con la divina, aceptó la pasión por todos respectivamente, para los réprobos como suficiente, y para que se les diese auxilios suficientes, si ellos querían aprovecharlos, y para los predestinados como eficaz, porque ellos cooperarían a la gracia. Y así quedó dispuesta y como efectuada la salud del cuerpo místico de la Santa Iglesia,
debajo de su cabeza, y de su artífice, Cristo nuestro bien. Y para el lleno de este divino decreto, estando su majestad en la agonía de su oración, tercera vez envió el Eterno Padre al santo arcángel Miguel, que le respondiese y confortase por medio de los sentidos corporales, declarándole en ellos lo mismo que el mismo Señor sabía por la ciencia de su santísima alma, porque nada le pudo decir el ángel que el Señor no supiera, ni tampoco podía obrar en su interior otro efecto para este intento. Pero, como arriba se ha dicho, tenía Cristo nuestro bien suspendido el alivio, que de su ciencia y amor podía redundar en su humanidad santísima, dejándola, en cuanto pasible, a todo padecer en sumo grado, como después lo dijo en la cruz. Y en lugar de este alivio y confortación, recibió alguna con la embajada del santo arcángel por parte de los sentidos, al modo que obra la ciencia o noticia experimental de lo que antes se sabía por otra ciencia, porque la experiencia es nueva y mueve los sentidos y potencias naturales. Y lo que le dijo San Miguel de parte del Padre Eterno fue representarle e intimarle en el sentido que no era posible, como su majestad sabía, salvarse los que no querían ser salvos, porque en la aceptación divina valía mucho el número de los predestinados, aunque fuese menor que el de los réprobos, y que entre aquellos estaba su Madre Santísima, que era digno fruto de su redención, y que se lograrían en los patriarcas, profetas, apóstoles, mártires, vírgenes y confesores, que serían muy señalados en su amor, y obrarían cosas admirables para ensalzar el santo nombre del Altísimo. Y entre ellos le nombró el ángel algunos después de los apóstoles, como fueron los patriarcas fundadores de las religiones, con las condiciones de cada uno. Otros grandes y ocultos sacramentos manifestó o refirió el ángel, que ni es necesario declararlos, ni tengo orden para hacerlo, porque basta lo dicho para seguir el discurso de esta historia. En los intervalos de esta oración que hizo nuestro Salvador, dicen los evangelistas, que volvió a visitar a los apóstoles y a exhortarlos que velasen y orasen y no entrasen en tentación. Esto hizo el vigilantísimo pastor para dar forma a los prelados de su iglesia del cuidado y gobierno que han de tener de sus ovejas, porque si para cuidar de ellas dejó Cristo nuestro Señor la oración, que tanto importaba, dicho está lo que deben hacer los prelados, posponiendo otros negocios e intereses a la salud de sus súbditos. Y para entender la necesidad que tenían los apóstoles, advierto que el dragón infernal, después que arrojado del cenáculo, como se dijo arriba, estuvo algún tiempo oprimido en las cavernas del profundo. Dio el Señor permiso para que saliese, por lo que había de servir su malicia a la ejecución de los decretos del Señor. Y de golpe fueron muchos a embestir a Judas para impedir la venta en la forma que se ha declarado. Y como no le pudieron disuadir, se convirtieron contra los demás apóstoles, sospechando que en el cenáculo habían recibido algún favor grande de su maestro, y lo deseaba rastrear Lucifer para conocerlo y destruirlo si pudiera. Esta crueldad y furor del príncipe de las tinieblas y de sus ministros vio nuestro Salvador, y como Padre amantísimo y prelado vigilante, acudió a prevenir a los hijos pequeñuelos y súbditos principiantes, que eran sus apóstoles, y los despertó, y mandó que orasen y velasen contra sus enemigos, para que no entrasen en la tentación,
que ocultamente los amenazaba, y ellos no prevenían ni advertían. Volvió, pues, a donde estaban los 3 apóstoles, que por más favorecidos tenían más razones que lo obligasen a estar en vela y a imitar a su divino Maestro. Pero hállalos durmiendo, a que se dejaron vencer del tedio y tristeza que padecían, y con ella vinieron a caer en aquella negligencia y tibieza de espíritu, en que los venció del sueño y la pereza. Y antes de hablarles ni despertarles estuvo su majestad mirándolos, y lloró un poco sobre ellos, viéndolos por su negligencia y tibieza, sepultados y oprimidos de aquella sombra de la muerte, en ocasión que Lucifer se desvelaba tanto contra ellos. Habló con Pedro y le dijo: Simón, ¿así duermes? ¿Y no pudiste velar una hora conmigo? Y luego replicó a él y a los demás, y les dijo: Velad y orad, para que no entréis en tentación, que mis enemigos y los vuestros no se duermen como vosotros. La razón por que reprendió a San Pedro no sólo fue porque él era cabeza y elegido para prelado de todos, y porque entre ellos se había señalado en las protestas y esfuerzos de que moriría por el Señor y no le negaría, cuando todos los demás escandalizados le dejasen y negasen, sino que también le reprendió porque con aquellos propósitos y ofrecimientos que entonces hizo de corazón, mereció ser reprendido y advertido entre todos, porque sin duda el Señor a los que ama corrige, y los buenos propósitos siempre le agradan, aunque después en la ejecución desfallezcamos, como le sucedió al más fervoroso de los apóstoles, San Pedro. La tercera vez que volvió Cristo nuestro Redentor a despertar a todos los apóstoles, cuando ya Judas venía cerca a entregarle a sus enemigos, como diré en el capítulo siguiente. Volvamos al cenáculo, donde estaba la Señora de los cielos, retirada con las mujeres santas que le acompañaban, y mirando con suma claridad en la divina luz todas las obras y misterios de su Hijo Santísimo en el huerto, sin ocultarse cosa alguna. Al mismo tiempo que se retiró el Señor con los 3 apóstoles, Pedro, Juan y Diego, se retiró la divina reina de la compañía de las mujeres a otro aposento, y dejando a las demás y exhortándolas a que orasen y velasen para no caer en tentación, llevó consigo a las 3 Marías, señalando a María Magdalena como por superiora de las otras, y estando con las 3 como más familiares suyas, suplicó al Eterno Padre que se suspendiese en ella todo el alivio y consuelo que podía impedir, en la parte sensitiva y en el alma, el sumo padecer con su Hijo Santísimo y a su imitación, y que en su virginal cuerpo participase y sintiese los dolores de las llagas y tormentos que el mismo Jesús había de padecer. Esta petición aprobó la Beatísima Trinidad, y sintió la Madre los dolores de su Hijo Santísimo, respectivamente, como adelante diré. Y aunque fueron tales que con ellos pudiera morir muchas veces, si la diestra del Altísimo con milagro no la preservara. Pero, por otra parte, estos dolores dados por la mano del Señor fueron como fiadores y alivio de su vida, porque en su ardiente amor, tan sin medida fuera más violenta la pena de ver padecer y morir a su Hijo benditísimo, y no padecer con él las mismas penas respectivamente. A las 3 Marías señaló la reina, para que en la pasión la acompañasen y asistiesen,
y para esto fueron ilustradas con mayor gracia y luz de los misterios de Cristo que las otras mujeres. Y en retirándose con las tres comenzó la Purísima Madre a sentir nueva tristeza y congojas, y hablando con ellas las dijo: Mi alma está triste, porque ha de padecer y morir mi amado Hijo y Señor, y no he de morir yo con él y sus tormentos. Orad, amigas mías, para que no os comprenda la tentación. Y dichas estas razones, se alejó de ellas un poco, y acompañando la oración que hacía nuestro Salvador en el huerto, hizo la misma súplica, como a ella le tocaba, y conforme a lo que conocía de la voluntad humana de su Hijo Santísimo, y volviendo por los mismos intervalos a exhortar a las tres mujeres, porque también conoció la indignación del dragón contra ellas. Continuó la oración y petición, y sintió otra agonía, como la del Salvador. Lloró la reprobación de los precitos, porque se le manifestaron grandes sacramentos de la eterna predestinación y reprobación. Y para imitar en todo al Redentor del mundo y cooperar con él, tuvo la Gran Señora otro sudor de sangre semejante al de Cristo nuestro Señor. Y por disposición de la Beatísima Trinidad, le fue enviado el Arcángel San Gabriel que la confortase, como San Miguel a nuestro Salvador Jesús. Y el Santo Príncipe la propuso y declaró la voluntad del Altísimo, con las mismas razones que San Miguel habló a su Hijo Santísimo, porque en entrambos era una misma la petición y la causa del dolor y tristeza que padecieron. Y así fueron semejantes en el obrar y conocer con la proporción que convenía. Entendí en esta ocasión que la prudentísima señora estaba prevenida de algunos paños para lo que en la pasión de su amantísimo Hijo le había de suceder. Y entonces envió a algunos de sus ángeles con una toalla al huerto, donde el Señor estaba sudando sangre, para que le enjugasen y limpiasen su venerable rostro. Y así lo hicieron los ministros del Altísimo, que por el amor de madre y por su mayor merecimiento, condescendió su majestad a este piadoso y tierno afecto. Cuando llegó la hora de prender a nuestro Salvador, se lo declaró la dolorosa madre a las tres Marías, y todas se lamentaban con amarguísimo llanto, señalándose la Magdalena como más inflamada en el amor y piedad fervorosa. Doctrina que me dio la Reina del Cielo, María Santísima. Hijos míos, todo lo que en este capítulo han entendido y escrito es un despertador y aviso para ustedes y para todos los mortales de suma importancia, si en él carga la consideración. Atiende pues y confiere en tus pensamientos cuánto pesa el negocio de la predestinación o reprobación eterna de las almas, pues le trató mi Hijo Santísimo con tanta ponderación, y la dificultad o imposibilidad de que todos los hombres fuesen salvos y bienaventurados le hizo tan amarga la pasión y muerte, que para remedio de todos admitía y padecía. Y en este conflicto manifestó la importancia y gravedad de esta empresa, y por esto multiplicó las peticiones y oraciones a su eterno Padre.
obligándole el amor de los hombres a sudar copiosamente su sangre de inestimable precio, porque no se podía lograr en todos su muerte, supuesta la malicia con que los réprobos se hacen indignos de su participación. Justificada tiene su causa mi Hijo y mi Señor, con haber procurado la salvación de todos, sin tasa ni medida de su amor y merecimientos. Y justificada la tiene el Eterno Padre, con haber dado al mundo este remedio, y haberle puesto en manos de cada uno, para que la extienda a la muerte o a la vida, al agua o al fuego, conociendo la distancia que hay de lo uno y del otro. Pero, ¿qué descargo o qué disculpa pretenderán los hombres de haber olvidado su propia y eterna salvación, cuando mi Hijo y yo, con su majestad, se la deseamos y procuramos con tanto desvelo y afecto de que la admitiesen? Y si ninguno de los mortales tiene excusa de su tardanza y estulticia, mucho menos la tendrán en el juicio los hijos de la Santa Iglesia, que han recibido la fe de estos admirables sacramentos y se diferencian poco en la vida de los infieles y paganos. No entiendan, hijos míos, que está escrito en vano: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Teman esta sentencia y renuevan en sus corazones el cuidado y celo de su salvación, conforme a la obligación que en ustedes ha crecido con la ciencia de tan altos misterios. Y cuando no interesaras en esto la vida eterna y su felicidad, deberían corresponder a la caricia con que yo les manifiesto tantos y divinos secretos, y dándosles el nombre de hijos míos y esposos de mi Señor. Debes entender que tu oficio ha de ser amar y compadecer y padecer, sin otra atención a cosa alguna visible, pues yo los he llamado para mi imitación, que siempre ocupé mis potencias en estas dos cosas con suma perfección, y era para que ustedes la alcancen. Quiero que sus oraciones sean continuas, sin intermisión, y que velen una hora conmigo, que es todo el tiempo de la vida mortal, porque comparada con la eternidad, menos es que una hora y un punto. Y con esta disposición quiero que prosigan los misterios de la pasión, que los escriban y sientan y impriman en sus corazones.